Yo no sé muy bien si eres muy consciente de lo fascinante que es que estés aquí viendo esta serie de 3 capítulos. No solo porque lo hayas decidido, que gracias, sino porque las probabilidades de que tus células existan son extremadamente bajas. Y aún así, aquí estás. Hoy veremos lo muy y tan especial que es la vida en la Tierra. Veremos que una vida similar a la nuestra en otro planeta no es tan fácil como nos pensábamos. Seremos conscientes de lo difícil que ha sido para nuestros antepasados llegar hasta aquí. Y veremos qué tienen que ver Thor y Odín con todo esto. Prepárate, coge Rebequita, crema solar, porque nos vamos al pasado. Al pasado, a hace 4.000 millones de años. Bienvenidos, bienvenidas al origen de la vida. Luca. Luca, o Last Universal Common Ancestor, no es el primer ser vivo, pero sí nuestro último ancestro común. Todos los seres vivos que están aquí hoy, ahora en la Tierra, vienen de Luca. Sabemos que lo más probable es que fuese un organismo unicelular, que no consumía oxígeno, que tenía ADN y ARN, y que usaba el ATP como moneda de intercambio energético, como nosotros. Seguramente vivía feliz en respiraderos oceánicos calentitos y llenos de nutrientes. Luca vivía de hidrógeno y dióxido de carbono. Tenía un genoma tan grande como el de algunas bacterias modernas, y ya contaba con un sistema inmunitario rudimentario. Su complejidad sugiere que era solo uno entre muchos linajes, los demás ya están extintos, que vivían hace aproximadamente 4.200 millones de años, un periodo turbulento, mucho antes de lo que se pensaba posible. Dr. Edmund Moody, investigador de la evolución de la vida temprana en la Tierra. Y había aprendido a hacer algo que lo cambiaría todo. Era capaz de replicar su información, de fabricar proteínas y de vivir encerradita en una membrana, como todas nuestras células. Y la clave de esto es que era capaz de replicar su información. Y lo hacía bien, muchas veces. Pero también se equivocaba, mutaba. Y con el tiempo sus descendientes empezaron a ser cada vez más distintos. Algunos eran más rápidos, otros eran más lentos, más tranquilos. Unos empezaron a intercambiar genes como si fueran herramientas. Y de ahí se creó el primer dominio del planeta Tierra, las bacterias. Otras, en cambio, decidieron quedarse en ambientes mucho más heavies, tóxicos, profundos. Y en ese aislamiento evolucionaron con calma, construyendo un sistema de lectura genética mucho más refinado. Y apareció el siguiente dominio, las arqueas. Y de la fusión de ambas saldríamos nosotros, pero no me adelanto. Antes tenemos que hablar del linaje asgardiano de las arqueas, el eslabón perdido, que ya no está tan perdido. El linaje asgardiano. Asgard es el reino de los Aesir, o dioses de la mitología nórdica, y está conectado con Midgard, el mundo de los humanos, a través de un puente llamado Bifrost. Pues en 2015, un grupo de científicos del norte de Europa, obviamente, encontraron unas arqueas muy especiales en un sitio muy concreto, la chimenea hidrotermal del océano Ártico llamado Loki's Castle, y llamaron a estas nuevas células Loki Archaeota, o sea, las arqueas del castillo de Loki. Y a partir de ahí fue un sin parar, los científicos somos muy frikis. Thor, Archaeota. Odín, Archaeota, Heimdall, Archaeota, y así con un montón de dioses. Y en verdad les quedó genial porque las arqueas Asgard son el puente evolutivo entre las bacterias y las eucariotas, nosotros. Las arqueas Asgard, al igual que el reino de los Aesir, se encuentran en un punto entre lo simple y lo complejo. Vale, pero ¿cómo eran estas arqueas asgardianas para que sean tan especiales? Pues son mucho más complejas que sus hermanas. Tienen genes muy parecidos a los nuestros de ahora. Para los más puestos en el tema, tienen genes EPS, como tubulinas, gelsolinas o GTPasas. Es decir, que podrían lograr arquitecturas internas bastante más similares a las que tenemos nosotros. Las cosas que creíamos que definían a los eucariotas, ahora las estamos encontrando en estas nuevas arqueas. Estamos literalmente reescribiendo el libro de texto sobre la biología básica. Dr. Brett Baker, codirector del Centro para la Ciencia y Habitabilidad Planetaria de la Universidad de Texas. Y lo más fuerte de todo es que se ve que algunas arqueas asgardianas tienen prolongaciones de su citoplasma de su membrana con intenciones específicas, como comer o interactuar. Y fue esta capacidad de introducir elementos del exterior hacia el interior celular lo que daría pie al gran cambio evolutivo, a uno de los procesos clave para la aparición de tus células. FECA. En 2025, unos autores chinos concluyeron que FECA, o First Eukaryotic Common Ancestor, es un grupo hermano de los Heimdall Archaea. Es decir, que arquea y eucariota, nosotros, no somos tan distintos como se pensaba antes. Cada vez hay más grupos científicos que dicen con mucha contundencia que eucariota, o sea, nuestras células, no son un tercer dominio, como bacterias y arqueas, sino que venimos de estas últimas. FECA era mucho más compleja que sus otras hermanas arqueas. Tenía un citoesqueleto y una dinámica de membranas dentro de su interior, cosa que permitiría el gran evento del que estoy hablando.
Después de millones de años de duplicaciones, fusiones y reorganizaciones, el mundo ya estaba listo para una nueva arquitectura celular. Una que fuese capaz de crecer mejor, llegar más lejos y ser más eficiente. Pero para eso tenía que pasar algo inaudito, cosa que hace que muchos astrobiólogos se planteen si en otros planetas puede haber pasado lo mismo o no. Así de importante y raro es que haya pasado. Un día cualquiera entre hace 1,6 y 2,1 mil millones de años, una arquea se iba a dar un tentempié, otro más ese día. Pero esta vez no ocurrió lo que debería haber pasado. Nuestra amiga, posiblemente asgardiana, engulló una bacteria, pero no la digirió, y la bacteria, habiendo visto pasar su vida por delante, decidió quedarse ahí y empezar a trabajar, vivir dentro de la arquea. Eso le dio a nuestra amiga superpoderes metabólicos que nunca antes se habían visto. Tenía un sistema energético mucho más eficiente. Algunos genes de la bacteria pasaron al ADN central y podía generar mucho más ATP por glucosa que antes. Finalmente, la bacteria interior pasó de ser un huésped a ser un órgano más, la mitocondria, el gran orgánulo energético de nuestras células. La endosimbiosis, que dio lugar a las mitocondrias, reestructuró la distribución del ADN en relación con las membranas bioenergéticas, permitiendo una notable expansión de hasta 200.000 veces en el número de genes expresados. Las mitocondrias aumentaron la cantidad de proteínas que una célula puede desarrollar, heredar y expresar en 4 a 6 órdenes de magnitud. Las implicaciones para la complejidad difícilmente pueden exagerarse. Dr. Nick Lane, bioquímico evolutivo y divulgador científico en la University College London. Capaces de hacer la fosforilación oxidativa, de consumir oxígeno, de regular la muerte celular, modular el metabolismo central, etc. Fue en ese momento cuando apareció el siguiente protagonista de tu historia. LECA. Gracias a la llegada de LECA, o Last Eukaryotic Common Ancestor, el mundo estaba preparado para el siguiente paso evolutivo. Había llegado a la Tierra el abuelo común de todos los animales, plantas, hongos, algas y protistas. Hace aproximadamente 2.000 millones de años atrás en el pasado, había ya en nuestro planeta Tierra una célula lo suficientemente compleja con un núcleo que protegiese su ADN, mitocondrias para darle energía, un citoesqueleto robusto pero flexible, sistemas endomembranosos para el transporte y la compartimentación, y un ciclo celular controlado, ingredientes perfectos para lo que iba a venir en el futuro. Todo ser vivo con núcleo que ha pisado la Tierra viene de ella. Así como a partir de LUCA salieron los dominios bacteria y arquea, a partir de LECA salieron 5 grandes linajes eucariotas. Opisthocomta, con animales y hongos. Archaeplastida, con plantas verdes y algas rojas. El linaje SAR, con las algas pardas y las diatomeas. Excavata. Y Amoebozoa, con los amebas y algunos mohos. Y fue en esta etapa donde aparecen algunas de las diversas estrategias de la vida, como la depredación, la fotosíntesis o el parasitismo. Pero como esta serie va de ti, no nos detendremos a explorar la apasionante historia de las plantas y los hongos, sino que avanzaremos 1.500 millones de años en el futuro, hasta la primera célula animal. Pero eso será ya en el siguiente capítulo. Recuerda seguirme y darle a la campanita para que no te lo pierdas. El objetivo principal de esta serie es que te sientas especial. Eres el descendiente final de trillones de seres vivos que han estado en la Tierra, habitando mares profundos, luchando contra feroces peligros desconocidos, y que han evitado la extinción adaptándose y dando lo mejor de sí. Has llegado aquí porque cada uno de los seres vivos que te preceden han sido la mejor versión de sí mismos, y eso ha sido más que suficiente. En el siguiente capítulo veremos cómo esta célula abandona la soledad y se adentra en el siguiente gran paso. En el vídeo anterior hicimos un viaje extraordinario a través de la vida celular. Vimos el nacimiento de nuestro super tatarabuelo ancestral, LUCA, y cómo poco a poco durante miles de millones de años fue evolucionando hasta llegar a la célula eucariota que nos forma a nosotros hoy día. En este vídeo vamos a continuar este viaje, y vamos a centrarnos ahora en el primer gran paso que tuvo que hacer esta pequeña celulita para transformarse finalmente en una ballena, un elefante o una jirafa. Bienvenidos de nuevo a la increíble historia de por qué estás aquí. Ya no quiero estar sola. Para ir de la primera célula eucariota al primer animal tuvieron que pasar muchas cosas. Entre ellas llegar a los choanoflagelados, los organismos unicelulares vivos más cercanos a nosotros. Eran capaces de alimentarse de cosas externas, como hacemos todos los animales. Algunos empezaron a crear proteínas de adhesión celular, proteínas de señalización y a hacer una matriz extracelular. Es decir, empezaron a juntarse entre ellos, a comunicarse entre ellos y a crear un medio en el que se sentían protegidos y en paz.
La vida dejó por fin de ser un ente independiente a empezar a forjar alianzas para ser más fuertes y grandes. Pasamos de un mundo formado por células solitarias a uno formado por entes grupales. Demos la bienvenida a la pluricelularidad. Poco tiempo después, hace unos 800 millones de años, llega el primer animal a la Tierra, el Urmetazó, nuestro ancestro común. Y el de todos los animales. Un animalito marino, filtrador y con gran especialización celular, aunque sin tejidos todavía. No sé si os habéis fijado, pero desde la primera célula hasta la primera célula eucariota pasaron 3.200 millones de años. Y entre el primer animal y nosotros, solo 800 millones. Con esto podemos ver lo difícil que era crear una maquinaria microscópica tan perfecta y eficiente como para crear una célula funcional, y que fuera lo suficientemente perfecta para poder crear animales más grandes. Pero realmente para poder pasar de un conjunto de células viviendo juntas a un animal como una jirafa, hacían falta más cosas todavía. Gracias a la glaciación sturtiana hace unos 700 millones de años, este proceso de evolución se aceleró. La Tierra quedó prácticamente rodeada de hielo por completo, y la vida tuvo que rejuntarse en zonas muy concretas, lo que favorecían la cooperación, pero también estrategias de vida basadas en la compartición de espacios, como la depredación. Esta es una de las teorías. Fue una glaciación de escala planetaria, tan intensa que los hielos llegaron hasta el Ecuador. Luego, con el deshielo, llegaron torrentes de nutrientes al océano, generando una explosión biológica que cambió por completo el rumbo de la vida. Paul Felix Hoffman, geólogo y padre de la hipótesis Snowball Earth. Ya te digo, todos estos estímulos que están pasando en espacios muy pequeñitos están muy bien cuando eres una célula unicelular. ¿Que pasa comida? Receptores de membrana que te dicen que está por allí. ¿Que viene un peligro? Receptores de membrana que te avisan. Pero cuando sois cientos o miles de células viviendo juntas, las que están dentro no se enteran de nada. De ahí que surgieran 100 millones de años después del Urmetazo algunas estructuras especiales. Unas capaces de detectar lo que estaba afuera y otras capaces de enviar la información hacia el interior. Efectivamente, los más avispados se habrán dado cuenta de que estamos hablando de las primeras estructuras sensoriales, los primeros sentidos y las primeras neuronas. Ya tenemos por aquí a las primeras esponjas y a los nidarios, como las anémonas o las medusas. Fíjate si son antiguos estos animales que aún hoy podemos ver en las costas. Es verdad que han cambiado bastante, pero no tanto a nivel de estructura anatómica. Estos bichillos tenían simetría radial y no bilateral como nosotros. Y a pesar de que es verdad que tenían neuronas, aún no tenían cerebro. Para esto habría que esperar unos 150 millones de años más, hasta la llegada de la simetría bilateral, la nuestra. En el caso de esos animales con simetría bilateral ya había un sistema digestivo completo, con boca y ano en espacios diferentes. Esta nueva distribución del cuerpo hizo que la parte de delante, que nosotros hoy llamaríamos cabeza, recibiera muchísima más información, muchos más estímulos. Y por tanto, que fuera más importante para la supervivencia que el otro extremo. Así que la evolución seleccionó aquellos animales que tenían más neuronas en la parte de delante. Al final fueron tantas neuronas que empezaron a organizarse y, oh voilà, el cerebro había llegado. Poco después de que apareciera el cerebro, ocurrió uno de los grandes eventos que apasiona y asusta por partes iguales a muchos científicos y científicas. La explosión cámbrica. Hace 541 millones de años se dio el evento más importante de la evolución de la vida en la Tierra, y por tanto de tu evolución. En solo 25 millones de años aparecieron prácticamente todos los tipos de cuerpos: artrópodos, moluscos, equinodermos, cordados. Antes de esto había vida pluricelular, pero muy simple, muy pequeñita. Sin embargo, a partir de esto había de todo. Sé que 25 millones de años parecen mucho tiempo, pero piensa que para pasar del primer animal Urmetazo a una medusa, que tampoco es que sea mucho más complejo, necesitamos 100 millones de años. Aquí estamos diciendo que en solo 25 pasamos de las medusas a un montón de animales, que además tenían estrategias súper diferentes para sobrevivir: excavar, depredar, esqueletos internos, nadar, atacar, etc. Muchos autores implican que aquí, en este momento, es cuando empieza la verdadera historia de los animales en nuestro planeta. Hace 500 millones de años, criaturas primitivas en su mayoría unicelulares yacían sobre el barro sin hacer gran cosa. Luego, en un abrir y cerrar de ojos geológico, formas de vida tan diversas como la fauna moderna empezaron a recorrer el planeta. Matthew Wills, profesor de paleobiología evolutiva en el Milner Center for Evolution. Y todo ese trabajazo que hizo la evolución dio pie a los vertebrados, unos animales que habían decidido proteger muchísimo más el cerebro y la médula espinal, con huesos. Y justo cuando los vertebrados estaban en su momento más álgido, ¡boom! ¡Ey! Si eso te está gustando, por favor suscríbete y dale like al vídeo, de verdad, me ayuda muchísimo más de lo que crees. Venga, sigamos. Llegó la extinción del Ordovícico silúrico.
y con ella la desaparición del 85% de las especies de la Tierra, la segunda mayor extinción de nuestra historia. Hay varias teorías, pero se cree que Gondwana, un supercontinente que estaba en la Tierra, se puso en el polo sur. Se congeló súper rápido y los niveles del mar bajaron drásticamente. Casi todos los ecosistemas costeros se fueron al garete. Además, poco después el deshielo empezó y provocó un cambio climático muy fuerte que añadió efectos extra. A esto hay que sumarle otros aspectos que explicaré en otros vídeos. Pero tras la extinción la vida se fue recuperando poco a poco. Los vertebrados que aún quedaban con vida empezaron a diversificarse, sobre todo peces con mandíbula. Al fin y al cabo había un montón de espacios en los ecosistemas en los que ya no había animales, así que los vertebrados podían ir y ocuparlos con tranquilidad. Además, la vegetación terrestre empezó a expandirse progresivamente. Ya se estaba preparando el escenario perfecto para que los animales pasasen a tierra firme. ¿Te imaginas ser de los primeros animales que pisó la tierra? Llena de plantas, sin insectos, sin aves, sin animales, solo tú e infinito espacio. Pues esto es lo que vio Tiktaalik roseae, uno de los primeros animales en poder salir del agua. Tenía cuello móvil, costillas robustas y aletas que hoy en día recordarían a nuestros dedos. En general podía apoyarse en el suelo marino, pero también podía estar en el barro costero. Pero aún no podía respirar aire. Habría que esperar unos 10 millones de años más para tener al primer animal que estaba en la Tierra viviendo de forma permanente. Tiktaalik no solo tenía aletas, tenía las herramientas para caminar. Era un animal atrapado entre mundos. Neil H. Shubin, paleontólogo y biólogo evolutivo. La vida era maravillosa, un planeta lleno de animales, con un montón de espacio para adaptarse. La Tierra estaba prácticamente vacía, hasta que año 252 millones antes de Cristo, Siberia, un conjunto de volcanes empiezan a erupcionar durante miles de años. Las temperaturas globales de repente subieron 8 grados. Ríete tú de los 1,5 que tenemos ahora. Hay demasiado CO2, los océanos son ácidos, cuesta respirar. En este momento ocurrió la mayor extinción masiva de especies en la historia de la Tierra. En el Pérmico Triásico, el 96% de los animales marinos y el 70% de los vertebrados terrestres desaparecieron para siempre. Y como no hay mal que por bien no venga, poco después de este periodo tan oscuro de la Tierra, aparecen los mamíferos, ya con todas sus características, glándulas mamarias, pelo y sangre caliente. Pero es que aún hay más. 140 millones de años después de ese momento, los dinosaurios se extinguen y llega nuestro momento estelar. Todos los espacios que ocupaban los dinosaurios ya estaban libres, y los mamíferos supimos coger muy bien esta oportunidad. La era de la pluma y la escama ha terminado. Empieza la era del pelo. Después de que el asteroide impactara en Yucatán, en tierra firme prácticamente quedaban aves y algunos mamíferos pequeñines. Pero solo una decena de millones de años después del impacto aparecerían los primeros primates. Ya tenían ojos frontales, manos prensiles y un cerebro mucho más grande que sus hermanos. Vivían felices en las copas de los árboles, en los bosques tropicales. Pero la vida en la Tierra ya sabéis que es un vaivén de desgracias y oportunidades, y el clima se enfrió. Ya no hay grandes selvas que ocupen toda la tierra firme, e ir de árbol en árbol cada vez es más difícil. Así que en África surgen los primeros primates antropoides, más grandes, con visión a color y con cerebros todavía más voluminosos. Fue en este momento cuando nació un nuevo linaje, sin cola, con hombros que podían girar y cerebros aún más grandes, los simios, nuestros primeros parientes verdaderamente cercanos. Muy poco tiempo después, uno de ellos se pondría de pie por primera vez, y se iniciaría la era de la bipedestación, uno de los grandes cambios en nuestra historia reciente y algo que nos hace humanos. Gracias a eso, 2 de nuestras extremidades eran libres y podíamos empezar a utilizar herramientas, pero eso lo veremos en el siguiente vídeo de esta trilogía. Hoy se viene. En el capítulo anterior vimos todo lo que tuvo que hacer la primera célula eucariota para pasar de ser simplemente una célula animal a ser el primer primate. Extinciones, salir del agua por primera vez, dinosaurios, evolución, cooperación... Pero es que lo de hoy ya es otro nivel. Hoy vamos a hablar casi exclusivamente de un solo animal. Un animal muy especial que ha llevado hasta el extremo el uso de una herramienta que le ha dado la evolución, la inteligencia, y que le permitiría al cosmos, parafraseando a Carl Sagan, estudiarse a sí mismo. Obviamente estoy hablando del Homo sapiens, de mí, de ti. Pero también vamos a hablar de cómo otros animales que habitan hoy la Tierra tienen comportamientos típicamente humanos, hecho que nos obliga a salir de nuestra burbuja humanocentrista y a ver la vida en nuestro planeta con otros ojos. Bienvenidos, bienvenidas al último episodio de la increíble historia de por qué estás aquí. Pásame el destornillador. Durante millones de años fuimos simplemente un animal más. Caminábamos por la sabana, compartíamos y robábamos recursos, formábamos vínculos, etc.
Todavía no había ni templos, ni dioses, ni máquinas, solo instinto. Pero en ese momento ya se estaba fraguando algo mucho más profundo. Teníamos un cerebro más grande que la mayoría de mamíferos. La importancia de los vínculos y de la tribu era tan alta que se hicieron cambios neuroanatómicos en nosotros. La estrategia de la manada era de las mejores para sobrevivir. Y no somos los únicos que utilizan inteligencia emocional, social y práctica para vivir. Hay precedentes de otras especies, como chimpancés, elefantes y delfines. Por ejemplo, se ha observado que los chimpancés acarician, limpian y permanecen al lado de un compañero caído durante unas horas o incluso unos días. Incluso algunos los tapan con hojas o ramitas. También se ha visto como otros acumulan piedras cerca de algún árbol en particular, con un patrón regular. ¿Estaremos frente a un proto-ritual? ¿A un altar? Hoy en este vídeo vamos a ver cómo el ser humano forma parte del árbol de la vida, pero no de su cima. Pero regresando al primate ese que estaba en la sabana hace millones de años, de repente algo cambió. El clima, los animales, los árboles, todo estaba cambiando debido a movimientos de las placas tectónicas o a eventos magmáticos de la Tierra. Para sobrevivir teníamos que hacer algo que nos alejara de las ramas y nos acercara al futuro control del fuego. Muchas son las teorías que intentan explicar por qué el ser humano se puso de pie. Desde poder transportar objetos y crías más fácilmente, para poder ver mejor en la sabana africana, aunque esta teoría es bastante antigua y ya prácticamente nadie se la cree, hasta que estar de pie te protege de la exposición social, lo cual viene bastante bien en un continente tan caliente como África. O incluso, y esto bastante poca gente se lo cree, se habla de que la bipedestación apareció en entornos acuáticos poco profundos. ¿Por qué? Pues porque si estás de pie la cabeza está fuera del agua. Pero bueno, realmente lo más aceptado es que seguramente fuese un proceso multifactorial durante miles de años. De hecho, y seguramente como vemos hoy en orangutanes y chimpancés, en las ramas nosotros ya estábamos de pie. El por qué nuestro tatarabuelo se puso de pie aún no lo tenemos muy claro, pero que hacerlo cambió la humanidad para siempre, eso sí lo tenemos bastante claro. Nos dio algunos problemas, díselo a las mujeres a la hora de parir o a toda la gente que tiene dolor de espalda, pero también nos dio muchísimas ventajas. Entre ellas tener dos lindas manos libres. Empezamos utilizando cosas que veíamos en la naturaleza, como una piedra para aplastar algunos frutos o algún palo para pelearse con alguien. Pero todo eso cambió cuando dejamos de simplemente utilizar lo que había presente a moldearlo. La primera piedra tallada no fue simplemente una herramienta, fue una idea. Una decisión consciente que abría un nuevo tipo de relación con el mundo. Una decisión que nos ha traído a aquí hoy y con la que tenemos que lidiar para no extinguirnos. Dejar de adaptarnos al entorno para empezar a transformarlo. Tío, fabricar una herramienta es algo espectacular. Díselo a un loro. Tienes que planificar qué quieres hacer, qué materiales quieres utilizar, tener una coordinación motora para poder crearlo y transmitirlo a tus compañeros, para que estos los pasen a la siguiente generación. Esto un loro no puede hacerlo. Ni un loro ni la mayoría de seres vivos. ¿Ves lo especial que eres? Es verdad que hay peces que utilizan piedras para romper conchas, o cuervos que incluso utilizan señuelos. Pero no están creando nada, eso ya está ahí. Lo más cerquita serían los primates. Ellos sí que cogen algunas ramas y las afilan con los dientes para poder cazar termitas. Pero nada que ver con un buen arco, un buen martillo o un buen trípode. Las primeras evidencias que tenemos de uso de herramientas es de hace 2,6 millones de años. Nuestros antepasados, los Homo habilis, crearon las mitiquísimas piedras afiladas, que utilizaban para despiezar los animales o para cortar plantas. Tuvo que pasar prácticamente 1 millón de años para que el siguiente, el Homo erectus, crease una herramienta más compleja, el hacha de mano. La habilidad de fabricar un hacha de mano del Paleolítico inferior depende de un control cognitivo complejo de la corteza prefrontal, incluyendo la función de ejecutivo central de la memoria de trabajo. No es simplemente una actividad automática o de piloto automático. Hay que involucrar pensamiento estratégico, proyectar mentalmente el resultado futuro y transformar esa proyección en acción. Dr. Dietrich Stout, neuroarqueólogo de la Universidad de Emory. A todo esto, tengo que deciros que la información que tenemos es muy escasa. Cada vez estamos encontrando más pruebas de que posiblemente antes del género Homo ya hubiese alguna especie que generase herramientas. Seguramente la realidad es muchísimo más compleja que lo que estoy contando hoy y que lo que sabemos. Pero bueno, sigamos con nuestra historia. Más o menos a la vez que se creaba el hacha de mano, otro evento paralelamente contemporáneo estaba pasando. Los mismos Homo erectus empezaban a controlar algo incontrolable, peligroso, pero también protector y acogedor si lo haces bien. Hace 1.700.000 años empezamos a usar el fuego. Que se enciendan las luces. No sé si alguna vez has probado la carne cruda o darle un mordisco a una pata de jamón serrano. Te digo yo que no es fácil de comer, pero si lo acercas a una llama, eso es otra historia.
En 2012 se halló el primer caso aceptado por la comunidad científica de uso controlado de fuego. De hecho, desde la primera prueba que tenemos hace 1.700.000 años de que el Homo erectus usaba fuego hasta que tenemos pruebas de que lo dominan, pasan 700.000 años. Sí, la vida era muchísimo más lenta antes, pero es que tienen que pasar otros 600.000 años más para que se considere que el Homo erectus controla ya de forma regular el fuego. Es decir, que lo usa para cocinar, para calentar la casa, para ahuyentar depredadores, etc. Usar el fuego nos dio la oportunidad de protegernos del frío de la noche, de protegernos de depredadores, de colonizar ambientes con temperaturas más bajas. Pero no solo eso, nos dio muchas cosas que hoy en día todavía estamos notando. Gracias a que el fuego rompe las paredes celulares de la comida, podemos digerirla mucho mejor. Conseguimos más energía por bocado que antes. Esto nos permitió reducir el tamaño del intestino y aumentar el del cerebro. Cocinar fue un gran descubrimiento, no solo porque nos dio mejor comida, o porque nos hizo físicamente humanos. Hizo algo aún más importante. Ayudó a que nuestros cerebros crecieran, proporcionando a un cuerpo humano ordinario una mente humana brillante. Richard W. Wrangham, profesor de antropología biológica en la Universidad de Harvard. El hecho de comer comida cocinada hizo que la energía que teníamos que invertir en poder masticar se redujese tanto que ya directamente algunos músculos que teníamos mandibulares ya no hacían falta. La liberación de la mandíbula nos permitió tener un cerebro todavía más grande, una cara más plana y unos dientes más pequeñitos, lo cual también daba más espacio para los órganos fonadores, claves para el habla. También nos permitió seguir despiertos después de la puesta de sol, algo exclusivo de primates, y que permite contar historias al fuego, crear mitos, pensamiento abstracto y más cohesión social todavía. Las hogueras en ese momento se convirtieron en los sitios de reunión, y seguramente también estaban asociados a los primeros rituales funerarios. Al fin y al cabo, el fuego es calor, es luz, es muerte y es vida, todo a la vez. Si hoy te quedas embobado mirando el fuego, tú imagínate hace cientos de miles de años sin TikTok. Todo esto estaba ocurriendo paralelamente a otro evento que nos hace muy humanos, y que lamentablemente no vemos de forma tan compleja en otros animales. Todas esas ideas, pensamientos y mitos que se generaban a través del fuego deseaban ser dichos. El lenguaje estaba naciendo. Cuéntame. Saber cuándo empezamos a hablar es un reto gigantesco. Se ha visto que los Homo erectus ya podían tener áreas asociadas al lenguaje, gracias a un molde de cavidad craneal, y que los neandertales ya tenían el gen FOXP2, típicamente asociado al desarrollo del habla y a la sintaxis. O sea, que a pesar de que tenemos indicios que hace más de medio millón de años quizá ya podía haber un lenguaje primitivo, no sabemos realmente a ciencia cierta si de verdad era así. Lo que sí sabemos es que hace 100.000 años ya fijo tenía que haber. La complejidad simbólica que rodeaba ya al Homo sapiens era tan alta que se requería de un lenguaje complejo. No sabemos cuál fue la primera palabra, pero sí sabemos que hace 100.000 años alguien contaba historias y alguien las entendía. Tan importante fue para nosotros el lenguaje que, incluso a pesar de que había mayor riesgo de atragantamiento, la laringe bajó, dándonos una mayor variedad de sonidos vocálicos. Nuestro cráneo se adaptó a ser mayor y a acomodar el tracto vocal, además de que nuestros oídos internos se desarrollaron un montón más. Pero no solo eso, no hizo cambios anatómicos sin más. El desarrollo del habla es tan vital para nosotros que algunos autores lo indican como aquello que nos hace humanos. El lenguaje articulado ha permitido crear todo lo que ves a tu alrededor, lo bueno y lo malo. A partir de ese momento ya podíamos poner normas, intenciones, forjar alianzas, crear una base política y moral de la manada. Esto un loro no lo hace. Esto permitió al Homo sapiens estar en grupos cada vez más grandes. Ya se superaba el límite del vínculo por contacto físico. Ahora ya podías estar en una misma tribu sin tener que conocer a todo el mundo. Había algo mayor que nosotros que nos unía. El lenguaje fue el puente entre la carne y la cultura. A medida que el habla se iba desarrollando y las ideas se iban forjando en nuestro interior y podían ser compartidas con los demás, otra forma de comunicación aparecía, tan fuerte y poderosa o más que el habla, el arte. Pásame el pincel. Las primeras muestras de arte aún conservadas son de más o menos hace unos 100.000 años en Sudáfrica. Todavía no eran figuras claras, eran realmente algunas líneas y patrones geométricos. No era un bisonte o un señor cazando. ¿No os encantaría saber qué estaba intentando transmitir ese alguien hace 100.000 años? Porque a mí sí. Este tipo de arte ya nos demuestra que nuestros antepasados tenían pensamiento abstracto. No era un ser vivo que simplemente reacciona al presente, sino que está empezando a ir más allá. En España, más o menos contemporáneamente a nuestros amigos sudafricanos,
años se estaban creando conchas perforadas con pigmento ocre. Seguramente no fue un Homo sapiens el que lo hizo, sino un Neandertal, pero bueno. Y lo genial de todo esto es que esta concha podía ser llevada. Hablamos de ornamentación, de simbolismo. Un león no se pone un sombrerito. Parece algo insignificante, pero era algo prácticamente único en la vida de la Tierra. A pesar de que otros animales como los cuervos, chimpancés o elefantes también usan ornamentación, en nuestro caso empezaba a verse una complejidad nunca antes vista. Otra vez en mi tierra, España, hace 64.000 años, los neandertales dejaron otro hito artístico de la humanidad. Y en Alemania, hace 40.000 años, ya podemos ver las primeras esculturas. Una mujer tallada en marfil y con los rasgos sexuales súper desarrollados. El simbolismo figurativo acababa de nacer, y ya sin dejar de nombrar otras obras mundialmente famosas como la Venus de Willendorf o las cuevas de Altamira en España. La presencia de huellas de manos femeninas en cuevas como Altamira sugiere que las mujeres no solo participaron en la creación artística, sino que estuvieron en muchos casos en el centro de los rituales simbólicos. Este hallazgo desafía la visión tradicional y otorga al arte rupestre un significado más inclusivo y comunitario. Olivia Rivero Vilá, profesora e investigadora en la Universidad de Salamanca. Es clave ver al arte como un salto evolutivo tan grande y tan profundo como el dominio del fuego o el desarrollo del habla. No solo fue decoración y entretenimiento, ojo, nos otorgó un nuevo tipo de mente, capaz de proyectarse más allá del presente, del cuerpo y de la muerte. Nos ayudó a entender que un símbolo, como una mano, podía representar una idea, lo cual fue fundamental para la religión, la abstracción o la escritura. Al fin y al cabo, el arte no está representando lo visible, está representando lo invisible. Además, con el arte nace el yo narrativo. Cuando un Homo sapiens pintaba una mano en una cueva, estaba diciendo yo estuve aquí, y por lo tanto yo tengo una historia que contar, lo cual implica comprender que los demás también tienen historias que contar, también ven o sienten, igual que lo estoy haciendo yo. La representación artística nos dio imaginación visual, coordinación ojo-mano muy precisa, memoria episódica, reforzando el córtex prefrontal, visual, parietal y motor. El arte fue un impulso evolutivo brutal para el ser humano. Es verdad que el arte no nos hizo humanos, pero sí nos hizo conscientes de quiénes éramos. El arte está completamente ligado a los ritos funerarios, a las representaciones de los animales totémicos y a las escenas simbólicas. Se estaba creando la cosmovisión, pensar en lo que no se ve, en lo que está más allá de la muerte o de las estrellas. Y todo esto nos llevó al siguiente gran paso de la increíble historia de por qué estás aquí. A partir de ese momento ya no solo se representaba lo que se veía, también lo que se sentía, se temía o se creía. ¡Hola, Zeus! El día que nuestros antepasados empezaron a enterrar a los suyos con flores, algo cambió. No era simplemente arte, era alma. Y con ella nacieron también los mitos, los dioses, los símbolos y esencialmente nosotros. Un mito es una narrativa simbólica que intenta explicar el origen del mundo, desde el origen del sol y del mar hasta el origen de la maldad y los seres humanos. De hecho, antes de la ciencia era la forma de conocimiento más poderosa que teníamos. No sé si os habéis fijado, pero me encanta compararnos con loros. ¿Tú te imaginas a un loro explicando a otro loro cómo se formó el sol? ¿Ves lo especial y genial que es que un animal random de la Tierra haya empezado a hacer eso? Somos increíbles, eres increíble. Que los humanos estemos contando historias nos demuestra que somos capaces de imaginar mundos invisibles, con intenciones invisibles. Por ejemplo, la de un dios o la de un espíritu, de dar sentido a la vida y a la muerte, y sobre todo, de crear una narrativa común, una identidad grupal. El mito nos permitió crear sociedades gigantescas basadas en una misma ficción. A partir de ahora ya podíamos ser millones en el mismo sitio. Había algo ultra superior a nosotros que estaba estableciendo las normas, la ética y la jerarquía. Unas estructuras sociales que permitían la cooperación a gran escala. Y con ello aparece la religiosidad, la preocupación de qué hay en el más allá. Enterramientos simbólicos en Skull hace 90.000 años. Venus con un posible uso ritual en Hoglefels hace 30.000 años. O cráneos pintados en Çatalhöyük hace 7.000 años, nos demuestran que somos unos seres espirituales. Nacen los tótems, los signos, los amuletos. El símbolo permitió hacernos pensar sin palabras, dejar huella de una idea, y también sentó las bases para la escritura. Pero antes de escribir ocurrió otro gran evento, uno que permitiría la formación de reinos, imperios y civilizaciones. ¿Paramos a comer algo? La revolución neolítica.
Hace 10.000 años, en diferentes sitios del planeta a la vez, los humanos decidieron parar. Ya no recolectarían ni cazarían más. Empezarían a cultivar y a domesticar animales. Estos primeros granjeros permitieron aumentar la población, crear aldeas y ciudades, la aparición de oficios, jerarquía, comercio, aunque también nuevas situaciones genéticas, como la tolerancia a la lactosa, por ejemplo. En esas primeras ciudades, el templo era el centro. Lo religioso y lo político eran distintas caras de la misma moneda. Realmente no había distinción entre gobernante y sacerdote. Y esta estructura jerárquica de miles de personas requería de un orden. Al principio había unas tablillas de arcilla en la que una persona iba contando los granos, el ganado o el comercio. Pero estos símbolos evolucionaron, hasta que hace solo 3.200 años, en Sumeria, se inventó la escritura llamada como cuneiforme. Durante cientos de miles de años los humanos habían compartido historias que flotaban en el viento. Pero un día, hace solamente 3.000 años, alguien dibujó un sonido en arcilla y ya nunca volveríamos a ser los mismos. La historia se convirtió en historia. La información ya no dependía de la memoria, se estabilizó la cultura y se aceleró su evolución. Aparecieron leyes, contratos, alianzas, literatura e historia. La mente humana empezó a pensar de forma distinta, estructurada, lineal y acumulativa. Todo esto ordenó el caos, aunque también lo ordenó aquella persona que tenía el poder y que sabía escribir. Por ejemplo, el código de Hammurabi o las normas egipcias marcan el paso de la ética oral al control social sistematizado. Por otro lado, los mitos tribales pasan a ser teologías, con moral, con cielo, infierno y escrituras sagradas, con todo lo que eso conllevó. En la revolución axial, desde el 800 al 200 a.C., aparecen los grandes sabios, como Buda, Confucio, Sócrates, que dan un giro total a lo que es la introspección, la ética universal y la trascendencia interior. Repito, yo no veo a un loro hacer estas cosas. Más tarde la humanidad empieza a diferenciar la experiencia del mito. Nacen la razón, la lógica y el método, sobre todo en Grecia, India y China. Los símbolos, los dibujos, las letras, los oficios, los comercios, todo ello nos llevó a cartografiar el mundo, el cielo que nos cubría y el mar que nos rodeaba. Queríamos saber. ¿Qué hay más allá? ¿Quién hay en esa isla? ¿Por qué nos hacen daño? ¿Por qué les hacemos daño? El mundo y las sociedades eran cada vez más complejas, a pesar de que nosotros éramos prácticamente iguales que hace 10.000 años. Mientras otras especies estaban todavía enfrascadas en la fabricación de herramientas muy simples, como unas cositas, el ser humano creó un sistema de innovación encadenada. La invención de la rueda en el 3500 a.C. llevó a la invención de los relojes, que llevaron al telescopio, que llevó al método científico, que llevó a la revolución industrial, a la revolución genética y hoy a la revolución digital y de las IAs. El animal que construye sus propias prótesis. La tecnología desde tiempos inmemoriales nunca ha sido del todo externa, ha sido una extensión de nuestra mente. Cada tecnología cambia la percepción de nuestro tiempo, del espacio y del yo. Hace 3.000 años con la escritura se alteró nuestra memoria. Hoy, con las IAs, se altera nuestra capacidad de atención. Las herramientas no solo amplifican el cuerpo, modifican el cerebro. Pero nosotros seguimos siendo prácticamente los mismos que estaban habitando los ríos Éufrates y Tigris hace miles de años o los alrededores de Stonehenge en Bath. Por eso, a medida que aumenta nuestro poder técnico, las preguntas espirituales se mantienen prácticamente iguales. Aquellas mismas que nos hacíamos cuando estábamos haciendo un negativo de nuestra mano en la cueva, o mirábamos al cielo desde un monte en Jerusalén. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy vivo? ¿Hay un propósito? ¿Qué es el bien? ¿Qué es el mal? Y luego ya preguntas actualizadas. ¿Quién soy yo si todos mis recuerdos están en la nube? ¿Qué es la conciencia si puedo simularla? ¿Un algoritmo tiene alma? Hace 2 millones de años tallamos una piedra. Hoy estamos creando vida artificial y nos estamos yendo por el espacio. Pero quizá en lo más profundo seguimos buscando lo mismo. Comprender quiénes somos y qué podríamos llegar a ser. Recuerda que el objetivo de esta serie ha sido en todo momento recordarte lo especial que eres. Recordarte que eres el fruto de millones de alguienes que vivieron hace miles de años, probablemente haciéndose las mismas preguntas que te haces tú hoy. En esta serie hemos visto los grandes hitos que han tenido que ocurrir para que estés tú aquí, ahora, viendo este vídeo, dándole like y suscribiéndote. Me lo he pasado genial haciendo esta serie desde el nacimiento de la vida hasta nosotros hoy día.
Y han sido solo 3 episodios, me gustaría que fuesen 3000, pero es que la ciencia y espiritualidad que más caracteriza a este canal debe volver. Espero que tú también te lo hayas pasado muy bien, hayas aprendido algo y de verdad te sientas especial. Que estés aquí es mágico. Tienes sobre ti y tu alma la acción de trillones de seres vivos que decidieron seguir adelante a pesar de todas las dificultades. Intentaron ser la mejor versión de sí mismas. Y con eso fue suficiente para que cientos de millones de años más tarde estuvieses tú aquí. Gracias por ver el vídeo. Todo el mundo puede encontrar el equilibrio otra vez. Recuerda que subo vídeos a Instagram y a TikTok. Me encantaría saber qué opinas de esta serie. La he hecho con mucho amor y mucha ilusión. Te leo en comentarios. Nos vemos pronto con más ciencia desde perspectiva humana. ¡Chao!